Buenos días, mi nombre es Rosa Imelda Moreno Flores. Soy estudiante del Diplomado de la Enseñanza de las asignaturas del nivel medio superior de Estática y Rotación del Sólido y Propiedades de la Materia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Facilitador Levi Noé Insunza Camacho. El tema Propiedades de las superficies de los líquidos. En el presente trabajo centraremos la atención en los fenómenos de tensión superficial y capilaridad. Ambos tienen su origen en la interacción entre las moléculas. Su naturaleza es electromagnética. Existe una serie de fenómenos debido a las propiedades especiales que poseen sus superficies, entre ellos la formación de gotas, el mojado o no de ciertas superficies y la capilaridad. Fenómenos presentes en la vida diaria y esenciales en las ciencias de la naturaleza y la ingeniería. A simple vista, esta hoja en el recipiente podemos verla, pero a nivel submicroscópico pudiera ser algo semejante a esto. La tensión superficial es la propiedad de las superficies de los líquidos por la que parecen estar recubiertos de una delgada membrana elástica. Observemos la imagen. Tenemos un insecto posado sobre una porción de líquido. En el líquido se representan estos círculos que son las moléculas y las que están en la parte superior o la superficie son de color distinto, pues son las responsables de la tensión superficial. Se forma una delgada capa superficial semejante a una membrana elástica. En esta capa superficial la concentración de moléculas es menor que en el resto del líquido. Como resultado, las moléculas están más separadas que en el resto del líquido, poseen una mayor fuerza de atracción entre ellas, lo que origina la tensión superficial. Observemos en las imágenes que tenemos aquí de una molécula rodeada de otras semejantes a ella, por eso aparecen estas flechitas, mientras que las que están en la parte superior pues tienen menos flechitas y solo son compensadas con la fuerza de gravedad. La tensión de la superficie libre de un líquido es originada por su tendencia a reducirse. Todos sabemos cómo se forma el goteo en un grifo, que empieza a formarse una gota, luego se alarga y finalmente se desprende teniendo una forma esférica. Esta figura geométrica es la que posee una menor superficie. También lo hemos observado en algunas hojas cuando llueve o cuando cae rocío. Otros ejemplos de tensión superficial pueden sorprendernos. Por ejemplo, una aguja de acero puede flotar lo mismo que un alfiler, a pesar de ser de un material metálico. Hay sustancias que se llaman tensoactivos, que son las que reducen la tensión superficial, como es el caso de los detergentes y jabones. Sabemos que son muy útiles para mantener nuestra ropa limpia, nuestras manos. ¿Cómo se determina la tensión superficial? Mientras más grandes sean las fuerzas de atracción entre las moléculas, mayor será la tensión superficial y el coeficiente de tensión superficial. Para determinarlo vamos a tomar en cuenta esta fórmula, donde tenemos que la fuerza equivale al coeficiente por la longitud. La fuerza se debe medir en newtons, mientras que el coeficiente newton sobre metro y el alargamiento en metros. Consideraremos esta tabla de tensión superficial que aparece en el libro de texto, donde vemos, por ejemplo, para el oro el valor es 110. Estos valores se multiplican por 10 a la menos 2 y las unidades son newton sobre metro. ¿Cómo varía la tensión superficial por efecto de la temperatura? Para considerar esto vamos a ver el caso del agua. Aquí aparece con tres valores de distintas temperaturas, a 20 grados y a 100 grados. Veamos que a 20 grados tiene un valor mayor y a 100 grados tiene un valor menor. Por lo tanto, vamos a concluir que mientras mayor sea la temperatura, menor será la tensión superficial. Un marco rectangular de alambre sin lado inferior cuelga de un dinamómetro sensible. Por la parte inferior se aproxima un vaso con agua jabonosa y se eleva hasta que una parte del marco quede introducida en el agua, pero sin formar en él una película jabonosa. ¿Qué fuerzas contribuyen a la indicación del dinamómetro?
Eso lo vamos a responder en esta parte azul, que dice la fuerza de tensión superficial de la película jabonosa y el peso de la película jabonosa, aunque en este caso, en comparación con la fuerza de tensión superficial, el peso de la película jabonosa pues es despreciable. ¿Dependerá la fuerza de tensión superficial del alargamiento de la película jabonosa? No, no depende del alargamiento de la película jabonosa, pues la fuerza que indica el dinamómetro continúa siendo la misma. ¿Cuál será el coeficiente de tensión superficial del agua jabonosa? Consideraremos los datos que tenemos. En este caso, el coeficiente se ha despejado de la fórmula inicial que teníamos. La fuerza pues es un dato que nos dan, 5 por 10 a la menos 3 newtons. 2 veces la longitud es porque tenemos una parte con agua y otra de jabón. Este sería el resultado, 0.025 newtons sobre metro. El peso de la película jabonosa no influye en el resultado. No influye debido a que es un valor pequeño o despreciable en comparación con el valor de la tensión superficial de la película jabonosa, por lo que no afecta en el resultado obtenido en el valor del coeficiente de la tensión superficial. La tensión superficial se relaciona con el fenómeno de mojado o no mojado de ciertas superficies. Consideremos una gota de líquido que se coloca sobre la superficie horizontal de un sólido. Comúnmente se forma una curva que se llama menisco. Menisco significa media luna. Observemos que en el inciso A tenemos, dice, agua sobre el vidrio no limpio. Inciso B, agua sobre un vidrio engrasado. Inciso C, tenemos mercurio. Veamos que en el inciso A el ángulo que se forma es menor de 90, por lo tanto se considera un ángulo agudo. En este caso sí moja la superficie, como se observa aquí. En los otros dos casos el ángulo es mayor de 90 grados, por lo tanto no lo moja. Se llama ángulo de contacto al ángulo que forma la tangente de la superficie de un líquido en el punto de contacto con el sólido que lo contiene, con la superficie de este. Observemos las imágenes. En este caso, esta parte sería el, el recipiente que contiene el agua. El ángulo se debe medir de la parte más alta del menisco, siguiendo la misma pendiente que tiene. Observamos que el ángulo que se tiene de aquí a aquí sería menor de 90, por lo tanto si moja la superficie, mientras que en el mercurio hacemos lo mismo, donde termina el menisco se forma el ángulo y en este caso sería mayor de 90, por lo tanto no lo moja. La tensión superficial desempeña un papel interesante en otro fenómeno, la capilaridad. Se denomina capilaridad o acción capilar a la propiedad de los líquidos de ascender o descender en un tubo estrecho o capilar. En el caso de ascenso vemos que se forma como una U, mientras que en el descenso es algo invertido. También podemos observarlo en algunos recipientes. ¿Qué es un capilar? Cuando el tubo es tan estrecho que su radio es comparable con el menisco, se denomina capilar. Este término proviene del latín capillus, que significa pelo o cabello. Aquí menciona que el radio, veamos que este es un tubo, 2 veces el radio pues sería el diámetro, el radio sería algo semejante a esta distancia, y la altura del menisco pues es semejante, por lo tanto concluimos que este tubo es un capilar. Los tubos capilares pueden variar en su forma, como los que se muestran en la imagen, ¿verdad? A pesar de que tienen diferente forma, vemos que la altura del líquido que contienen pues es la misma, por lo tanto también la presión sería la misma. ¿Cómo se determina la altura del capilar? El peso de la columna líquida, es decir, la fuerza que tira del menisco es hacia abajo, como se ve aquí en la imagen, ¿verdad? La tensión va hacia arriba y la fuerza va hacia abajo. Ya sabemos a partir de la ley de Newton, la segunda ley de Newton, que la fuerza siempre equivale a masa por gravedad. También si nosotros despejamos masa de la fórmula de densidad, vamos a obtener que
La masa equivale a la densidad por volumen. A su vez, si nosotros tratamos de sacar el volumen de, de una sección que es circular o de un cilindro, podemos tener la parte, el área circular por la altura y la gravedad. La tensión superficial, como vimos, equivale al coeficiente por el alargamiento, en este caso, o longitud. En este caso, la longitud sería el perímetro. Y como el peso de la columna líquida es densidad por volumen por gravedad, es equilibrado por la fuerza de tensión superficial, que sería el coeficiente multiplicado por el perímetro. De esta ecuación nosotros podemos obtener la altura despejándola o bien el coeficiente de tensión superficial, y esto lo podemos aplicar en este caso a un ejemplo. En un tubo capilar de vidrio en el que el agua se eleva a 6.1 centímetros, cierto líquido de densidad 9.2 por 10 a la 2 kilogramos sobre metro cúbico lo hizo 3 centímetros, la temperatura era 20 centígrados. ¿Cuál es el coeficiente de tensión superficial de ese líquido? Veamos que inicialmente nos mencionan el agua, nosotros obtenemos los datos del agua, la densidad son 1000 kilogramos sobre metro cúbico y este dato del coeficiente de tensión superficial se obtiene de la tabla. La fórmula a utilizar pues sería la altura es igual a 2 veces el coeficiente de tensión superficial sobre densidad, gravedad y radio. Como no nos menciona de qué líquido se trata, vamos a considerar que se trata de un líquido diferente al agua, pero que se utiliza el mismo recipiente y el mismo tubo capilar. Por lo tanto, vamos a tratar de primero de despejar el radio para en el caso de que tengamos agua primeramente. Entonces aquí obtenemos este valor. Ahora en el caso del otro líquido, el coeficiente de tensión superficial ya se puede calcular porque el único dato que nos faltaba era el radio. Nos estaban dando densidad, la altura, que debe estar en metros, y de esa manera obtenemos este resultado que es 3.3 por 10 a la menos 2 y lo vamos a comparar en la tabla que tenemos aquí, corresponde al más cercano al aceite de oliva. Esa sería nuestra respuesta. ¿Qué suposición acerca del ángulo del contacto entre los líquidos y el vidrio hiciste? Sabemos muy bien que si se trata del aceite y de agua, pues que el aceite no se mezcla con el agua, que siempre va a estar en la superficie. Y en el caso de si vertemos una gota de aceite sobre el vidrio, puede tener apariencia de mojado. Inciso B, ¿qué diámetro tiene el tubo capilar? Considerando que es el mismo tubo capilar, bueno, en este caso nosotros vamos a sacar la altura, perdón, de la misma fórmula de altura despejamos el radio y vemos que este es el radio, pero para obtener el diámetro pues se requiere de 2 veces el radio y de esta manera obtenemos este valor en metros. Es un valor pequeño, por lo tanto concluimos que sí se trata de un tubo capilar.